Hola, bienvenidos a este canal de encuentro. Soy Carla Rever, alumna del Profesorado de Lengua y Literatura, y este video corresponde al examen final de Literatura Latinoamericana 1. En esta ocasión les voy a hablar sobre la perspectiva decolonial acerca de la concepción de América, tal y como pueden observar en la pantalla, ya que el objetivo justamente de este trabajo es abordar la mencionada perspectiva que se refiere a develar la lógica encubierta que impone lo que es la violencia, el control, la dominación y la explotación de ciertas personas y de sus recursos naturales, dando lugar a la complejidad y diversidad de las formaciones discursivas. Este trabajo se fundamenta en los aportes teóricos de Mignolo, Roy, Pizarro, Lienard y Cornejo Polar. A partir de los mencionados autores, voy a atender a los siguientes aspectos de la construcción de dicha concepción, que son la idea de América como una invención, descubrimiento y encuentro de culturas, la problematización de la noción canónica de literatura, los conceptos de literatura egocéntrica y alternativa, y por último, el concepto de totalidad contradictoria y de sujeto plural heterogéneo. De esta manera, Mignolo afirma que América nunca fue un continente que hubiese que descubrir, sino una invención que fue forjada durante el proceso de la historia colonial en Europa, y los relatos que hablan acerca del descubrimiento, y lo pongo entre comillas, no formaban parte de los habitantes de las Indias, sino de los propios europeos. Pero, unos 400 años después, se produce una transformación del conocimiento americano, puesto que lo que Europa veía como un descubrimiento comenzó a considerarse como una invención. De ahí que descubrimiento e invención no son dos interpretaciones distintas del mismo acontecimiento, sino que son parte de dos paradigmas de conocimiento diferentes. El primer término forma parte de la perspectiva imperialista que se conoce como modernidad, mientras que el segundo término refleja el punto de vista de quienes han sido dejados de lado, considerados como gente sin historia, como objetos, y es lo que se denomina como colonialidad, que se origina en América. Por lo tanto, la idea de América surge en la mente de los europeos, ya que son los únicos que poseen historia, y aquellos pueblos que quieran pertenecer a la historia deben dejarse colonizar, es decir, deben aceptar esto que comentaba al principio, que es la violencia, el control y la explotación, tanto de sus personas como de sus recursos naturales. Por esta razón, Roy plantea si realmente podemos hablar de descubrimiento, o mejor dicho, entenderlo como un encubrimiento, debido a que se trató de un fenómeno de colonización que destruyó lo que es el crecimiento social y espiritual de grandes culturas. Si bien se ha intentado justificar ese mundo colonial recurriendo a un complejo de valores, y que uno de ellos es el religioso, que es el que habría permitido a las personas ingresar en un tipo de salvación y lenguaje noble. Entonces, no podemos hablar de encuentro de culturas, por más que se haya hablado de que los europeos traían un mensaje de salvación, como si las poblaciones americanas hubiesen sido un sujeto receptor, que de hecho el único receptor del mensaje se encontraba en Europa, es decir, era un mensaje intracultural. Las poblaciones solo estarían en condiciones de recibirlo cuando fueran transformadas en contra de su voluntad en sujetos receptores, es decir, cuando fueran aculturalizadas.
Por ello, cuando hablamos de América, la tomamos como sinónimo de Hispanoamérica. Es la lengua de Castilla la que se ha llegado a entender como, se podría decir, el eje de toda definición posible. El castellano posee la capacidad para excluir a aquellos que no le fueran compatibles, y de ese poder conformador surge nuestro ser como pueblos diferentes de otros pueblos, y el casticismo es justamente la ideología que contiene una respuesta a esa cuestión del ser, de esa realidad que acabaría llamándose como América Española. Por esta razón, el uso del lenguaje como instrumento de dominación corresponde a factores socioculturales como son civilización y barbarie. Con respecto a esto, Pizarro sostiene que cuando nos allegamos, nos adentramos al conjunto de formaciones discursivas que se observan en el Nuevo Mundo, en lo que es América, el lenguaje necesita desdibujar las fronteras disciplinarias y asumir la amplia mirada cultural. Pero, más allá de la transdisciplinariedad, la problematización de las concepciones tradicionales se vincula con el canon, es decir, con una lista que se denomina como obras clásicas. Por esta razón, la autora propone que hay que ampliar el corpus literario. Dicho de otro modo, hay que incluir las obras para ser trabajadas como objetos de estudios. En la situación colonial, la discusión del canon, como pueden observar en la pantalla, sufre una división entre lo que es el canon peninsular, que se vincula con lo bien escrito, y el canon colonial, que son los textos de americanos que imitan la forma europea. Entonces, dicho canon presenta dos funciones. Por un lado, la instrumental, ya que se escribía para informar y que actualmente textos como cartas de descubrimiento, de conquista, son consideradas obras literarias porque fundan una tradición de escritura en América, que antes no existía, es decir, componen un acto fundacional de carácter simbólico. Y otra función que explica la autora es la evangelizadora, en la que los textos adquieren carácter literario dentro de la tradición europea. Por lo tanto, los dos puntos antes expuestos, es decir, el canon literario impuesto, como así también el lenguaje de Castilla, son relevantes frente a la problematización de la identidad si comprendemos, es decir, si entendemos a la literatura como una producción cultural de carácter social que es constituida por el conjunto de textos que una comunidad elabora y por medio del cual entreteje su visión del mundo. Sin embargo, tales puntos adquieren mayor importancia si también consideramos que en la situación colonial, y según Lienard, existieron ciertas prácticas discursivas. En este sentido, dicho autor propone que en el territorio que fue denominado como América no había un vacío cultural, debido a que los distintos grupos humanos tenían literatura o arte verbal vinculados a prácticas sociales como el trabajo, los ritos religiosos y el ejercicio político. Estos discursos son complejos porque se combinan con otros sistemas como la música, la coreografía y las artes plásticas. Entonces, los textos producidos corresponden a dos orientaciones.
Por un lado, la literatura egocéntrica, basada en el yo del europeo y sus propias experiencias, es decir, se basa en la narración desde la subjetividad del conquistador. Por otro, la que surge del diálogo con el autóctono. Su materia prima es el discurso oral de ese otro, más allá de que pueda también tomar la pluma para expresarse directamente, pero siempre respetando lo que es el sistema escritural del conquistador. Esta segunda orientación también es egocéntrica porque proyecta lo español sobre lo narrado. Por otro lado, está la literatura alternativa, que dicha práctica ofrece un discurso nuevo sobre América, una escritura y un público nuevo. Es el diálogo con el otro y con su universo discursivo. A su vez, a raíz de la diferencia entre los objetivos prácticos o ideológicos del compilador y los del depositario de la tradición oral, se produce como una especie de esquizofrenia narrativa, es decir, que los textos que nosotros entendemos como literatura y que forman parte del primer periodo de América Latina, periodo propio de conquista y colonialidad, muchos escritores de origen aborigen poseían esto que Lienard llama esquizofrenia narrativa, ya que narran desde una doble vertiente de personalidad, por un lado indígena y por el otro europea. Dichos escritores iban a contar algo propio de su cultura, pero para hacerlo debían valerse de los modelos propios de otra cultura, ya sea su alfabeto, su idioma, o bien el género de escritura. Entonces, a partir de lo expuesto, y para definir el objeto de la literatura latinoamericana, tomo de Cornejo Polar el concepto de totalidad contradictoria y de sujeto plural heterogéneo, debido a que este autor considera que los distintos discursos que se producen en América presentan una condición plural, heterogénea, híbrida, múltiple, porque conviven diferentes formas de oralidad, diversas maneras de escritura, transcripción, traducción, diversidad de lenguas, entre otros puntos que dan cuenta de lo que es la vastedad de las manifestaciones culturales hispanoamericanas que hoy pueden ser comprendidas como literarias. Y a modo de cierre, puedo afirmar que la teoría de los autores expuestos presentan una crítica que tiene por finalidad deconstruir los discursos coloniales, es decir, presentan una perspectiva sobre el proceso de colonización que son establecidos a partir de la mirada europea. Ahora bien, por si gustan ampliar aún más sus conocimientos, a continuación les dejo los links en donde podrán encontrar los textos que utilicé para realizar este video. Desde ya espero que les sea útil y de esta manera doy por finalizado este video.